Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Good afternoon, beloved friends and brothers. Damos gracias a Dios por un día más We want to thank God for one more day que podemos tener este tiempo de comunión that we're able to have this time of communion y de impartición and to impart de la palabra of the word y el corazón de Dios. and God's heart. Vamos a continuar con nuestro desarrollo del tema el eterno propósito de Dios. We're going to continue today with our topic, the eternal purpose of God. Pero quisiera que oráramos un momento antes de iniciar. But I would like for us to pray before we get started. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you una vez más en este día one more time today por la oportunidad que nos das for the opportunity that you give to us de poder tener este tiempo to have this time de impartición of impartition de tu consejo eterno of your eternal advice para todos nuestros hermanos for all of our brothers y amigos and friends que se conectan that have connected a través de esta plataforma. through this platform. Es mi oración It is my prayer que a través de la palabra that through the word que vamos a impartir, that we will impart tú puedas añadir una medida so that you can add a measure de Cristo of Christ a cada uno de mis hermanos. to each one of our brothers Que podamos crecer for us to be able to grow en la gracia in the grace y el conocimiento and knowledge de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. of our Lord and Savior Christ. Pido, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación I ask you, Father, for a spirit of revelation and wisdom en el conocimiento de Dios, in the knowledge of God, para que cada día so that each day tus hijos puedan conocerte your children can know you, tal y como era tu eterno propósito just as it was in your eternal purpose de darte a conocer to let you be known desde antes de la fundación del from mundo before the foundation of this y world, que nosotros podamos and for us to be, darte a conocer, and for us to be able to let you be known, que tu pueblo pueda conocerte that your people may know you como no te han conocido, like they have never known you, no a través de tus obras, not through your works, no por tus not caminos, through your ways, como te conoció el pueblo de as Israel the people of Israel knew y you, como te conocieron algunos de tus siervos de la antigüedad, and how some of the servants from the old times knew you. sino que podamos conocerte But for us to know you según tú mismo, according to yourself, en ese conocimiento in interno, that eternal knowledge, en esa oída and in that oida, que tu palabra nos enseña y nos revela, that your word reveals and teaches us, tal y como el Hijo te conoció. just as the Son knew you. Te doy muchas gracias I thank you, y te pido que hables a cada uno de nosotros. and I ask you to speak to each one of us. En Cristo Jesús, In Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord, Amén. amen. Enviamos un cordial saludo We send a cordial greeting a todos nuestros hermanos to all of our brothers y amigos and friends que nos ven en los diferentes lugares y naciones. that are watching through different places and nations. Les enviamos un abrazo fraterno a We todos want to send a fraternal hug, y especialmente and especially a nuestra familia to our family, Centro Cristiano Misionero Internacional. Central Christian Missionary International, Pero también de la misma forma but also in the same a way todos nuestros hermanos to all of our brothers, sin hacer distinción de iglesias without making any distinction in churches o de nombres de iglesias. or names of the churches. Vamos a continuar el día de hoy Today we're going to continue con lo que hemos venido estudiando. with what we have been studying. En el último mensaje In the last message, aprendimos we were taught que el eterno propósito that the eternal purpose no comienza did not start con el hombre y sus necesidades. with man and their needs.
El The evangelio gospel no comienza did not start con la caída del hombre, when man fell in sin, que that típicamente typically es el punto de referencia it is our starting point para predicar a Cristo, to preach Christ. porque todos predican de la salvación, Because everyone preaches about salvation. pero ese no era el eterno propósito de Dios. But that wasn't the eternal purpose of God. La salvación se dio como una respuesta Salvation was given as an al answer pecado del hombre, to sin of man. pero el evangelio But the gospel comienza antes started before de esto. all of this. Comienza desde antes de la creación de todas las It cosas. started before creation. También consideramos a Jesús Now we consider Christ no desde nuestra necesidad personal, not from our personal need, sino a través del Padre. but through the Father. Usualmente, Usually, cuando hablamos de Jesús, when we speak of Jesus, lo presentamos we present him. desde nuestra necesidad. We present him according to our need. Por eso es que el vocabulario This is why the vocabulary que escuchamos that we hear es mi is Salvador, my Savior, mi sanador, my healer, mi fortaleza, my fortress, mi defensor, my defender, mi roca. my rock. Y no es que eso esté mal, And it's not that that is wrong, sino que but simplemente it's that simply no está fundamentado it is not founded en el eterno propósito de Dios, in the eternal purpose of God, sino que está fundamentado but it is founded en la necesidad del ser humano. in the need of humans. Aprendimos We también also learned que lo que el Padre es para Cristo, that what the Father is for Christ, Cristo lo es para nosotros. Christ is for us. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Aprendimos también We also que lo learned que el Padre es para Cristo, that what the Father is for Christ, Cristo lo es para nosotros. Christ is for us. El eterno propósito de The Dios eternal purpose of God no es determinado is not determined por la necesidad del hombre. by man's needs, El eterno propósito but the eternal purpose, contiene algo mucho más allá it contains something further que una necesidad. than just a need. Cuando miramos la When Trinidad, we look at the Trinity, descubrimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo we discover that the Father, the Son, and the Holy Ghost, no viven para sí mismos, they don't live for themselves, sino el uno para el otro. but they live for one another. Y la belleza de esto And the beauty of this es que nosotros is that we hemos sido invitados a esta comunión. have been invited to this communion. La manera The way en cómo el apóstol in Pablo which Apostle Paul presenta esto presents this es exhortándonos is exhorting us a que no vivamos para nosotros, is that we don't live for us, sino para Él. but that we live for him. Por eso es que cuando entendemos este mensaje, So when we understand this message, es cuando el egoísmo se va desvaneciendo en nuestras vidas. it's when selfishness begins to disappear in our Por lives. eso hemos estado impartiendo This is why we have been imparting. que cuando uno llega a descubrir el eterno propósito de Then Dios, when we're able to discover the eternal purpose of God, ya el perdón pasa a otro plano, the forgiveness just goes into another platform, another plan. porque vivimos por medio de la vida de Cristo. Because we live by or through the life of Christ. Entonces ahora nos convertimos a través de la nueva So creación now we convert through our new creation en seres inofendibles, in beings that are offensible. They De- don't get offended. de tal manera que cuando todavía hay cosas que están afectando de nuestro yo, That in such a way that when things are still affecting just me, de mi ego, of my ego, quiere decir it means que todavía estoy viviendo para mí that I still live for myself. y no he recibido la revelación And I haven't received the revelation de vivir para Él. to live for him.
Repito el pasaje que vimos la semana anterior de Romanos capítulo 11 y versículo 36. I'll repeat Romans 11:36 that we saw last week. Esto es fundamental And this is just fundamental para todo el cuerpo de Cristo, for the entire body of Christ. porque de Él Because y por Él y para Él son todas las cosas. for from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Amen. No te lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Porque de Él It's for him y por Él and through him y para Él and to him son todas las cosas. are all things. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Galatians 2:20. Ya- I no longer live ya myself, no vivo para mí. but I don't live for Por myself. eso cuando todavía me están afectando cosas This is why when things are still affecting en mis me, relaciones con otros, in my relationship with others, en mis relaciones matrimoniales, in my relationship with my cuando marriage, tengo problemas con cuestiones de egoísmo por cuestión financiera, when I have problems financially or because of my de selfishness, avaricia, de codicia, to have a lust or to have envy, es que no estoy viviendo por Él it's because I'm not living for him ni para Él, or through ni him, entiendo que todo es de Él. and to him are all things. Como hijos de Dios, As children of God, esto debe ser nuestro punto de partida, this should be our starting point, pero también nuestro destino final. but also our final destination. Esto es una perspectiva This is a perspective completamente that diferente is completely different de lo que se predica del than Evangelio, what is being preached about the gospel, que está centrado en las necesidades de los seres humanos. that is centered only in the needs of humans. Esta perspectiva This perspective, se forma it is formed de lo que sucede en Dios mismo, in what happens in God himself, en su Trinidad, in his Trinity, y cómo se extiende and how it is expanded hasta nosotros. into us. El propósito de este mensaje, mis amados hermanos, The purpose of this message, my beloved brothers, es que descubramos is for us to discover el eterno propósito, the eternal purpose, que vivamos para este propósito, for us to live for this purpose, pero aún mucho más, but even further, que vivamos for us to live para el for Dios the God de ese eterno propósito. of this eternal purpose. La intención original del Padre The original intention of the Father es que seamos uno con ese propósito, is for us to be one with that purpose, que nos liguemos al corazón de Dios, for us to be tied to the heart of God, que nos liguemos a la pasión de Él, for us to be tied to his passion, a su to intuición, his intuition, que compartamos en su pasión for us to share in his passion del por qué of the why, Él ha creado todas las cosas. why he has created all things. Automáticamente, It is automatically, esta posición produce una pregunta. this position will produce a question. ¿Y quién atenderá mis necesidades? So who's going to attend my needs? Yo tengo dos respuestas para esto. And I have two answers for you. Número uno, Number one, cuando vivimos para el propósito de Dios, when we live for God's eternal purpose, Él suplirá todas nuestras necesidades. he will supply all of our needs. Y número dos, And number two, Dios suplirá tus necesidades, God will supply your needs, pero no siempre será but they will not always be de la manera que tú creías according to what we believe o querías que Él la or the supliera. way that we wanted things to be supplied. La realidad The reality es que Dios ve nuestras is necesidades that God sees our needs muy diferentes very differently a la manera than the way de como nosotros las vemos. that we see the needs.
De tal manera, mis amados hermanos, So in such a way, my brothers, de que tenemos que prepararnos that we have to prepare ourselves para conocer a un Dios to know a God que no tiene que hacer that doesn't have to do lo que tú crees que Él tiene que hacer. whatever we believe he has to do. Un Dios que no existe A God that doesn't exist para cumplir con tus expectativas. to fulfill our expectations. A través de los años, Throughout the years, he visto personas I have seen people apartarse de la iglesia y de Dios mismo, to apart from God and the church, volver al mundo, to go back to the world. dejan de congregarse They stop congregating porque según ellos, because according to them, Dios les ha fallado. God has failed them. Ellos tenían una expectativa, They had an expectation. habían orado, They had prayed. estaban reclamando, And they were claiming back to God. pactaron con They Dios, made a pact with God. sembraron, They also sowed. ayunaron They fasted. y Dios les falló And God failed them. porque no había hecho Dios Because God had not done lo que ellos querían. what they wanted. Cuando esto sucede, When this happens, solo existe una razón only one reason exists. y es porque esa persona And it is because that person está viviendo is simplemente simply living para que Dios le so supla that God can supply sus necesidades their needs a él o a ella. to him or to her. No está viviendo They are not living para el propósito de Dios, for the purpose of God, sino que está viviendo simplemente but they're living simply para que Dios le ministre, so that God can minister them, le supla sus necesidades. can supply their need. Puedes ver, mi hermano, lo sutil You can see how subtle de esta manera de creer al Evangelio. in believing the gospel this way. Esa fue la gran mentira This was the lie de of Satanás Satan en el drama de Job. in the story of Job. Vamos a ir al libro de Job, Let's go to Job, que históricamente that historically es el libro más antiguo de la Biblia. it is the oldest book of the Bible. Vamos a ver en el capítulo 1 Chapter 1, y el de los versículos 8 al 11. from 8 to 11. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. So the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one like him on earth, a pure and upright man, one who fears God and turns away from evil. Then Satan answered the Lord, is it for nothing that Job fears God? Have you not made a hedge around him and his household and all that he has on his every side? You have blessed and have worked in the work of his hand, and his livestock has increased in the land. But extend your hand and strike everything he has, and he will no doubt curse you to your face. ¿Notaste que ahí Satanás Did you note that Satan estaba acusando a Dios was accusing God de chantajear a los seres humanos of blackmailing human beings para que le sirvieran? so that humans could serve him? Lo que él está diciendo a Dios What he is telling God, es: Job te sirve so Job serves you porque tú lo bendices. because you bless him. Remueve esa bendición Take away that blessing por un momento just for a moment, y verás and you will see que Job no te va a servir. that Job will not serve you. Sin embargo, mis amados hermanos, And in fact, después de que
se despejó after all of this ended, el humo de Job, that the smoke was getting out of Job, pudo ver más claro he was able to see clearly. e hizo una declaración trascendental And he made a transcendental declaration que era lo que verdaderamente estaba en su corazón. that was really what was in his heart. Job capítulo 13 Job 13 y versículo 15. and verse 15. Mira lo que dijo Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Even if he slays me, I will hope in him. Note bien que ya no eran las expectativas de él, Now note that his expectations weren't for him, sino era but they el poder servirle was to hope to serve him sin ninguna clase de interés. without any type of interest. Ahora, otro ejemplo Now another example, de vivir para Dios to live for God y no las necesidades personales and not for our own needs son los tres jóvenes hebreos are the three Hebrew youth allá en el libro del profeta Daniel, in Daniel capítulo 1, chapter 1 versículos 17 y 18. verses 17 and 18. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo, hermanos. It is tremendous. It says, now as for these four young men, God endowed them with knowledge and skill in all the sorts of literature and wisdom, and Daniel had insight into all the kinds of visions. When the time appointed by the king arrived, the overseer of the court officials brought them into the king's presence. Lo que ellos estaban diciendo What they were saying es, is, aún si no cumple con nuestras expectativas, even though they don't fulfill our expectations, no hay una mayor causa there is no better cause para vivir o para morir to live or to die que no sea Dios mismo. than if it weren't for God himself. Él es digno He is worthy de nuestro of servicio, our service, aunque nuestras expectativas even though our expectations no sean cumplidas. may not be fulfilled. Esa es la actitud This is the attitude de alguien que lo ha conocido. of someone who has known him. ¿Quién va a suplir tus necesidades? Who will supply our needs? Él mismo. Himself. Pero no necesariamente But it's not going to be necessarily será la manera en que tú esperabas the way that we expected it que fueran for suplidas. them to be supplied. Esta es la triste realidad This is the sad truth que he visto a través de los años. that I have seen throughout the years. Unos se fueron al mundo Some people went to the world y siguen ahora viviendo como paganos. and they continue to live as pagans. Otros se siguen congregando todas las semanas. Some continue to congregate all the weeks. Ponen su dinero en la canasta, They put their money in the basket, pero solo viven para su familia y para el trabajo. but they only live for their family and their work. Le acabo de I describir just described la mayoría de las personas the majority of the people que se congregan en muchas that congregaciones. congregate in many of these congregations. Y quizá te preguntas, And maybe you ask yourself, pero no se supone but isn't it que nosotros amemos a nuestras familias. Isn't it supposed to be that we're supposed to love our families? Seguro que sí, mis amados hermanos. And yes, Pero también se supone but it's also supposed to be que no tengamos o hagamos ídolos for us not to make idols de nuestra familia. of our family. Hay tres cosas There are three things que muchos padres hacen con sus hijos. that many parents do with their children. Número uno, Number one, los descuidan. they don't take care of them. Otro, número dos, los abusan. Number two, they abuse them. Y otro, número tres, los adoran. And number three, many worship them.
Porque en muchas ocasiones Because many occasions hemos hecho de la we familia have made of our family hasta un ídolo even an idol. y luego se van. And then they leave. Se desbocan las familias Families separate para atender a cada una de las cosas to attend many of the needs y necesidades de sus hijos. and needs of their children. Y se les olvida And they forget pasarles el legado to pass on the legacy, más importante the most important legacy que le podemos dejar a nuestros that hijos, we can leave to our children, que es nuestra fe en Cristo and that's Jesús. our faith in Christ. Bueno, todo esto es lo que habíamos hablado en resumen de los mensajes anteriores. So this is in summary what we had spoken in our last messages. En realidad lo que voy a hablar el día de And hoy in reality, what I'll be speaking today tiene que ver con las razones por las cuales have to do with the reasons why los creyentes believers, no se deben reunir como iglesia. the reasons why believers should not gather in church. Y quiero anticiparle And I do want to forewarn que you todo lo que voy a hablar, that everything that I'll be speaking, cada una de estas cosas, all of these things, pues son vacas sagradas para muchos en la religión evangélica. are just holy things in the reunions, evangelic reunions. Déjeme decirle que hasta hace poco tiempo todavía para mí algunas de estas cosas así lo eran. And for me, speaking for myself, a lot of these things were still very, very important. Por eso espero que usted apele a su nueva naturaleza, This is why I hope that you appeal to your new nature, a su nueva creación. to your new creation. Porque todos están diciendo, es que hay algo nuevo. It's because everyone's saying there's something new. Hay algo nuevo que Dios tiene, pero no dicen qué es eso nuevo. There's something new God has, but nobody says what these new things are. Bueno, hay un entendimiento nuevo Well, there is a new que understanding Cristo that trae Christ brings a través de ese conocimiento oida. through that knowledge, oida. Miren, hermanos, antes de entrar en las razones por las cuales no debemos reunirnos como iglesia, So before going into the points of why we shouldn't gather together as a church, quiero anticiparle algo que he estado estudiando con los pastores de nuestra red. I want to share with you something I've been teaching with the pastors of the network. La escritura habla en cuanto al conocimiento de Dios When the scripture talks about the knowledge of God desde la antigüedad, from before time, que hay tres formas de conocer a Dios. there are three ways that we can get to know God. A través de sus obras, Through his works, como lo conoció el pueblo de Israel. as the people of Israel knew A him, través de sus caminos, through his ways, los cuales notificó a Moisés y a otros de sus siervos. in which he notified Moses and other of his servants. Y la tercera forma y más importante And number three, and most es important, conocerlo a él en sí mismo, is to know him himself, no por sus caminos, not by his ways no por sus or obras, his works, sino por su vida misma. but by the life it's him in himself. Y en el Nuevo Testamento tenemos dos clases de conocimiento. And in the New Testament, we have two types of knowledge. Hay dos palabras, There are two words. una de ellas es ginosco, One of them is hinosko, que tiene que ver con conocerlo a través de cosas externas que nos enseñan. that have to do with knowing him by the external things that are taught to us. Y la otra es la palabra griega oida, And the other word is the Greek word oida, que tiene que ver con un conocimiento interno. that has to do with an eternal knowledge. Ese era el mismo conocimiento This was the same knowledge que Cristo tenía internamente that Christ had eternally en su ministerio in terrenal his ministry, his earthly ministry, acerca del Padre. about the Father. Bueno, la mayoría de lo que se ve en la iglesia del siglo XXI So the majority of the things that we know nowadays in this century, es monumentalmente superficial. it's just monumentally superficial. Una de las razones One of the reasons es porque no se conoce. is because we don't know. ¿Por qué se deben reunir como iglesia? Why should we gather as a church? Si hiciéramos una encuesta, If we were to do a survey, descubriríamos que cada iglesia we would discover that each church se reúne por razones diferentes. gathers for different reasons. Ahora,
En este mensaje In this message, veamos por qué los creyentes we're going to see why believers, no se deberían de reunir como iglesia. why believers should not gather as a church. Y espero que esto lo entienda And I hope that you en understand su espíritu. in your spirit. Porque este mensaje es como un atentado en contra de la carne. Because this message is a threat against the flesh. Es un mensaje terrorista It is a terrorist message en contra de todo el sistema humano que se ha establecido en la iglesia. against all the human systems that have been established in church. Es un atentado en contra de la naturaleza adámica, que es la que ha estado predominando en la iglesia. It is a threat against the Adamic type of law that has been in our churches. Pero es un gran refrigerio But it is a great refreshment para la nueva creación que hemos recibido en Cristo. for the new creation that we have received through Christ. Entonces, no se vaya a ofender. So do not get offended. Pero vamos a ver But we're going to see por qué es que la iglesia se reúne, pero no debería de reunirse para esto. why is it that the church gathers today, but they shouldn't gather O for por qué that. los creyentes Or why believers no deberían de reunirse como iglesia. should not gather in church. Número uno, Number one, porque necesitan tener relación con otros. because they need to have a relationship with others. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Porque tienen necesidad de tener relación con otros. Because they have a need to have a relationship with others. Ahora pongan mucha atención. Now pay close attention. Reunirse como iglesia To gather as a church, solo para tener relación just to have a relationship con otros with creyentes other believers, es una de las razones más superficiales it is one of the most superficial reasons por la cual alguien se pudiera congregar. in which someone would gather. Los que se congregan solo por relaciones Those who gather only because of relationships, en algún momento desaparecen de la iglesia. in one moment they will disappear from church. Porque cuando las relaciones son dañadas, lastimadas o heridas, Because when relationships are hurt or they're completely hurt, o el mejor amigo se va de la iglesia, or the best friend leaves church, la persona que se congregaba the person that would congregate por esas relaciones because of that relationship también terminará yéndose de la iglesia. will also end up leaving the church. Ponga atención a esto. Now pay attention to this. Nunca habrá There will never be una expresión an expression de la iglesia de of Dios the church of God que Él quiere that He wants, que se that He manifieste wants to manifest. si la razón para If congregarse the reason that we congregate son las relaciones. is just relationship. Debemos tener relaciones, claro que sí. We should, of course, have Es relationships. bueno tener comunión It is good to have fellowship con los hermanos. with the brothers. Es bueno desarrollar amistad, It's good to develop friendship. pero no es esa la razón But that should not be the reason por la que nos congregamos como iglesia. why we congregate as a church. Recuerde, la razón es para darlo a conocer a Él. Remember, the reason is to make Him be known. El eterno propósito de Dios tenía que ver con The esto. eternal purpose of God had to do with this. Él quería darse a conocer desde antes de la fundación del mundo. He wanted Himself to be known to the creation even before the foundation of the world. Y ahora Él quiere que nosotros lo demos a conocer a Él. And now He wants us to let Him be known. Número 2. Number 2, Y aquí voy a empezar a tocar algunas vacas sagradas. and here I'm going to start touching a couple of sacred things. Espero que lo entienda desde la nueva creación. And I hope that you understand it from your new creation. De otra manera, In other words, se va a sentir como pino de boliche you're going to feel just not good. y que esta palabra le va a hacer chuza el día de hoy. And this word is just not going to be good for you. No nos congregamos We do not gather para tener estudios bíblicos. so we can have Bible studies. Y aquí voy a hacer una pausa And here I'm going to pause for a para little que bit respire profundo so you can take a deep breath y lo pueda procesar. and so you can process it. Porque quizás te sacaste un suspiro Because maybe you got a great y sigh estés pensando o diciendo, and you're thinking, pero ¿cómo es posible? but how is it possible Si se supone que cada vez que nos reunimos that I thought that every time we were together, tenemos que estudiar la we Biblia. have to study the Bible? Escúcheme bien lo que voy a decir. And listen to what I'm going to say Una vez más, one more time. no nos congregamos para tener estudios
estudios bíblicos. We do not congregate to have Bible studies. Déjeme aclarar algo. Let me clear something up. Yo creo en la infalibilidad de la I palabra. believe in the infallibility of the word. También creo en la autoridad de las And I escrituras. believe in the authority of the word. Pero es posible leer todo el libro de tapa a tapa. But it's possible that you have read this book, the Bible, from cover to cover. Es posible memorizarlo, And it's possible that you memorized it, recitarlo that you repeat it, y no conocer and not know al autor de la palabra. the author of the word. Ahora, ¿por qué? Now, why? Porque conocer lo que dice la Biblia Because to know what the Bible says, no es el destino final. it is not the final destiny. La Biblia es como un mapa, mis amados hermanos, The Bible is like a map que te dirige, that will direct you, que te lleva, that will take que you, te conduce a otro lugar. that will drive you to another place. El enfoque de la Biblia The focus of the Bible no es para que aprendamos doctrina, is not to learn doctrine, sino para conocer a una persona. but it's to learn of a person. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, Let's go to John, capítulo 5 John 5, y versículo 39. and verse 39. De los labios de Jesús mismo, From the Lord himself, vamos a ver estas palabras. we're going to see these words. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. You study the scriptures thoroughly because you think in them you possess eternal life. And it is these same scriptures that testify about me. Y déjeme decirle que esto es una ofensa And let me tell you, this is an offense para aquellos que creen que no existe un Dios sin la Biblia. that believe that a God does not exist without a Bible. Pero note bien lo que está diciendo el Señor Jesús. But look at what the Lord Jesus is saying. Escudriñen las escrituras. He said, study the scriptures A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. because you think in them you possess eternal life. Está hablando que una de las razones principales de las escrituras es la vida, es llegar a la vida eterna. One of the main principles or purposes of the Bible is to get to eternal life. Y lo que hacen las escrituras And what the scripture says, es dar testimonio or what they do is they give testimony de la persona of the person que te imparte esa vida eterna. that imparts that eternal life. Espero que esté meditando y procesando I esto hope that you're meditating and processing en this su espíritu, mis hermanos amados. in your spirit, my beloved brother. A la mayoría de nosotros The majority of us, nos enseñaron a estudiar la Biblia they taught us to study the Bible académicamente. academically. Es un entendimiento académico It is an understanding that's just academic, de acumulación aquí, of just accumulating things here, de of información. information here. Pero en muchas But ocasiones, in many occasions, muy poca comunión con el autor de esas escrituras. we have very small communion with the author of the scripture. Considere por un momento Just consider for a moment por qué la iglesia why the church está dividida. is divided. Y va a notar algo, And you're going to note something. que las razones That principales the main reason es la manera is the way en cómo se interpretan las escrituras. in which scriptures are interpreted. Unos creen una cosa, Some believe one thing, otros creen otra. others believe another. Unos citan, ¿cómo es posible que tú no creas lo que ellos creen? Others will recite, how is it possible you don't believe what they believe Si lo que ellos creen está en la Biblia. if what they believe is in the Bible? Y el resultado es que hemos cortado a Cristo en pedazos. And the truth is that we have cut Christ into pieces. Y como resultado, And as a result, hemos dividido a la we iglesia. have divided the church. Porque cuando el enfoque Because when the focus está en el estudiar la Biblia is in just studying the word, para creer to cosas, believe y things, eso es lo que han hecho con nosotros, and that's what they have done with us, y no revelar a una persona, and not have a revelation of a person, tendremos gente con mucho conocimiento, we're going to have people with lots of knowledge, pero con poca revelación. but with very few revelations.
revelation de lo que dice la Escritura, of what the Word says, que nos quiere mostrar. that it wants to show us. Por supuesto que el estudio de la palabra tiene su lugar, Of course that the study of the Word has its place, pero la forma but the way de acercarnos a la Escritura that we come to Scripture no es para buscar qué creer, is not to come and see what we're going to believe, sino para conocerlo a Él, but to know Him, para tener comunión con to Él. have communion with Him. Y no es tener mucha información en la cabeza, And it's not about having a lot of information in our head. es algo que existe It's something that exists en lo más íntimo de tu ser. Si tú ya naciste de nuevo in the most intimate part of your being if you have been born again. y puedes usar la Escritura And you can use the Scripture no solo para tener comunión con tu Señor, not only to have communion with your Lord, sino también como un vehículo but also of a vehicle para compartirlo los unos con los to otros. share with one another. Hay una gran diferencia There is a great difference cuando nos reunimos when we gather para aprender cosas para nuestra cabeza to learn things from just for our heads, y cuando nos reunimos and when we gather para experimentar la manifestación de una persona to experience a manifestation of a person que vive en nosotros. that lives within us. Seamos honestos con nosotros mismos. Let's be honest with ourselves. ¿Tú crees que la mayoría de los creyentes Do you think that the majority of the believers, se reúnen para que Cristo sea manifestado a través de ellos they gather so that Christ can be manifested through them y para edificar el cuerpo? and to edify the body? ¿O se reúnen para que alguien los enseñe Or do they gather so that someone can teach them a qué es lo que ellos deben creer and what they should believe y ser ministrados en sus necesidades? and be ministered in their needs? Así que no nos reunimos para estudios bíblicos. So we don't gather for Bible studies. Seguro que hay estudios I'm bíblicos sure that there's Bible cuando studies nos reunimos, when we gather. pero ese no es el propósito But principal that is not the main purpose del por qué nos reunimos. and the reason why we should gather. Ahora voy a ir a otras vacas sagradas, Now I'm going to go and hit some other sacred items that we have. porque cuando se toca esto, Because when we touch es this, como si se estuviera removiendo la fe, it's like faith is being removed. porque pensamos que estas son las razones Because we believe these are the reasons por las que debemos de reunirnos, in which we should gather. y aún más, And even more, que son la razón that these are the reasons por las cuales Dios nos salvó why God saved us en su Hijo. in His Son. Y esto es algo que va a ser como dicen los puertorriqueños, un cantazo. And this is going to be something that's just going to hit us upside our head. No nos reunimos para salvar almas. We don't gather to save souls. Quizás piensas que estoy en contra del evangelismo. You might think I'm against evangelism. Por supuesto que no. And of course I'm not. No estoy en contra del I evangelismo, am not against evangelism. pero sí estoy en contra But I am against de las enseñanzas the teachings que dicen que la única razón por la cual existimos that say that the only reason we exist como creyentes as believers es para salvar a las almas. is to save souls. Eso no es verdad. That is not true. El eterno propósito de Dios The eternal purpose of God no era salvar al hombre de it sus was pecados. not to save man from sin. Ya vimos que el eterno propósito de Dios no comenzó We already saw that the eternal purpose of God did not begin con la caída del hombre, when man sinned. sino que el eterno propósito de But Dios the eternal purpose of God era reunir todas las cosas en Cristo. was to gather all things together in Christ. Recuerdo Efesios capítulo 1, I want to remind you, Ephesians 1, versículos 9 y 10, verses 9 and 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. He did this when he revealed to us the secret of his will, according to the good pleasure that he set forth in Christ. Verse 10, towards the administration of the fullness of the times, to head up all things in Christ, the things in heaven and the things on earth. Note lo que decía este texto.
Now note what this verse said. lo que Dios se había propuesto en sí mismo. What God had already put in himself, No era salvar las almas perdidas, it wasn't to save the lost souls, era reunir todas las cosas en Cristo. but it was to gather all things together in Christ. La iglesia de Cristo The church of Christ evangelizará correctamente will evangelize correctly cuando Cristo sea formado en ella. when Christ is formed in them. Entonces, So then, el evangelismo será espontáneo. evangelism will just be spontaneous. No un ministerio de evangelismo en las calles It won't be a ministry of evangelism in churches, diciéndole a la gente que van camino al infierno. telling people that they're on their way to hell. Por favor, hermano, hermana, entiende eso. Please, my brother and sister, understand this. Eso no es el evangelio de Cristo. This is not the gospel of Christ. Eso es lo que alguien This is what someone creyó que es el evangelio, believed was the gospel. pero el evangelio But the gospel, en esencia in essence, son las buenas are noticias. the good news. ¿Cuáles son las buenas noticias? What are the good news? Que Dios estaba en Cristo That God was in Christ, reconciliando al mundo con Él, reconciling the world with Him, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. not taking in account the sins of man. Y nos ha dado a nosotros And He has given us la palabra the word y el ministerio and the ministry de la reconciliación. of reconciliation. Y esto es clave And this is key. porque si no entendemos, Because if we don't understand, vamos a estar diciendo we're going to continue to say una cantidad de cosas things, que sonarán religiosas, words that are religion, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el eterno propósito de Dios. but that have nothing to do with the eternal purpose of God. Mis amados hermanos, And my beloved brothers, ¿han notado have you taken note que tenemos ministerios para todo? that we have a ministry for everything? Tenemos ministerio de danza, We have a ministry for dance, tenemos ministerio de of intercesión, intercession, de guerra of espiritual, spiritual warfare, de ayuda, of help, ministerio para controlar a otros ministerios. ministries to control other ministries. Es más, yo creo que hemos llegado al punto And I think we've even reached the point donde ahora tenemos más ministerios que gente. that we have more ministries than people. Y no es que eso en esencia esté mal. And it's not that this in essence is wrong. El problema es The problem is cuando pensamos que la iglesia existe when we believe that the church exists para tener ministerios. to just have ministries. Y lo que estamos creando en muchas ocasiones And what we're creating in many occasions no es un cuerpo is not a body que manifieste a Dios that should be manifesting God en la tierra, on earth, sino una fábrica de but actividades it's just a factory of activities para mantener a la gente entretenida. to keep people entertained. Cuando Cristo es formado, When Christ is formed, la expresión del servicio, the expression of the service, de la ayuda, of the help, de los of dones, the gifts, de las of funciones, the functions, va a ser orgánica, is going to be organic. va a ser It's natural, going to be natural. va a ser espontánea. It's going to be spontaneous. No habrá que estar manipulando a la gente, There won't need to be manipulation over people. diciéndoles que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, To say you got to do this, you got to do that, para que Dios no los castigue. so that God doesn't punish you. No habrá una presión There will not be a pressure de que tengo que ver a ver qué voy a hacer that I have to see what I got to do para poder vivir agradecido to live a thankful life, porque me siento en deuda con Dios. because I feel like I'm in debt Cuando to God. vivimos de esa forma no hemos entendido. When I live this way, we haven't understood. ¿Has escuchado todo ese vocabulario religioso Have you heard this religious vocabulary que mantiene a la gente enana that espiritualmente maintains people shrunk y spiritually, no le permite avanzar and it does not allow them to y advance crecer and grow, porque estamos haciendo because we're doing del propósito of the purpose of God aquello que Dios nunca ha intentado? the things that God had never intended it.
Gloria a Dios por la salvación de las almas. Glory to God for the salvation Pero- of the soul. Pero por favor entiende, But please understand, eso no es el eterno propósito de Dios. this is not the eternal purpose of God. Todo el evangelismo de la iglesia del primer siglo All the evangelism of the church in the first century tenía un solo propósito, had only one purpose, y era edificar la iglesia, and this was to edify the ecclesia, la the comunidad community, del Dios viviente en la tierra, and each believer on earth, y darlo a él a conocer. and get him to be known. Note bien esto, Now note this. el apóstol Pablo Apostle Paul no andaba gritando en las esquinas was not shouting in the corners, buscando gente para que se salvaran, looking for people to be saved para que no se fueran al so infierno. that they wouldn't go to hell. De hecho, le quiero decir algo que usted va a ver también, va a notar en la escritura. In fact, I'm going to show you something you're going to note in scripture. La palabra infierno The word hell no aparece en el vocabulario del apóstol Pablo. never appears in the vocabulary of Apostle Paul. Él estaba edificando el cuerpo de Cristo, He was edifying the body of Christ, la habitación del Dios vivo, the dwelling of the living God, la morada del Espíritu. the dwelling of the Spirit. No para que el hombre escapara del It infierno, wasn't for man to escape hell, sino para que Dios pudiera tener una morada en la tierra. but it was for God to have a dwelling here on earth. Este es el mensaje del domingo en la tarde todavía en muchas This iglesias. is the message of many churches on Sunday afternoon. Muchos pasamos por ahí. Many of us went through that. Cuando teníamos en las tardes el culto, el famoso culto evangelístico. When we had the famous evangelistic service in the afternoons. Ninguna iglesia existe para el evangelismo. No church exists for evangelism. Ese no es el eterno propósito de Dios. That is not the eternal purpose of God. Y déjeme decirle, cuando cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje, yo sé que se van a sentir aludidos, se van a sentir muchos ofendidos, And many people that are going to listen to this message, I know are going to feel offended. pero este mensaje tiene toda la intención de hacerte reaccionar But this message has the intentions to make you react en tu espíritu, in your spirit, que tú entiendas for you to que estas no understand son las razones por las cuales nos reunimos como iglesia. that this is not the reasons why we gather as a church. Ahí va otra vaca sagrada. All right, here we go with another sacred cow. No nos reunimos, este es el punto número 4, no nos reunimos para señales, milagros y prodigios o maravillas. We do not gather for signs, miracles, and wonders. Y claro, yo creo en maravillas, And of course, I believe in wonders. yo creo en sanidades, And I believe in healing. yo creo en milagros, And I believe in miracles. los he experimentado I have experienced them. desde el momento en que vine al conocimiento de Dios. From the time that I came to the knowledge of God. Pero también en todos estos años But also in all these years, he visto iglesias I have seen churches y ministros and ministers obsesionarse con los milagros, obsessed with miracles. lo que hoy se le llama sobrenatural. With what we call today the supernatural. Pero que cuando conoces verdaderamente a But Dios, when you truly know God, esto se convierte en algo natural. this turns into something natural. Porque para Dios no hay nada extraño Because for God, there's nothing strange ni diferente. or different. Para Dios no hay cosas sobrenaturales. For God, there's no supernatural. Por eso es que cuando nosotros operamos This is why when we en la operate dimensión de la nueva in creación, the dimension of the new creation, para nosotros lo que los demás les llaman sobrenatural, para nosotros se convierte en algo natural. for what others call supernatural, for us, it turns into something natural. Hoy se le llama sobrenatural Today we call it supernatural, y tanto es así and it's so much like para this. la iglesia de hoy For today's church, que cuando hay una sanidad o un milagro, that when we have a healing or a miracle,
En una iglesia In a church, se vive por eso. it is the people live by this. Se vive de eso. They live for this. Por semanas For weeks. y por meses. And for months. Y luego esperan And then they wait que Dios continúe haciendo una y otra vez. for God to continue once and another time and continue. ¿Saben lo que sucede cuando eso pasa? Do you know what happens when we do this? Cuando todo está enfocado When everything is focused en esos milagros, en esas in sanidades, these miracles and healings, eventualmente eventually se va a corromper aquello, those things will corrupt, porque cuando Dios no lo hace, because when God doesn't do it, todo el tiempo, all of the time, como la gente de la iglesia lo está creyendo, as people of the church are believing it, que Dios lo debe hacer, that God should do, entonces empiezan a manipular then they begin to manipulate. y se empiezan a inventar cosas. And they begin to make things up. Por eso es que hay tanta exageración That's why there's so much exaggeration. en los lugares donde se buscan señales y maravillas y milagros. In the places where signs and wonders and miracles are seen. Se sanó una persona hace 3 años A person was healed 3 years ago, y la promoción es que Dios está haciendo cosas maravillosas. and the promotion is that God is doing marvelous things. Y esto sucede And this happens porque han puesto las sanidades, because they have put los healing, milagros, miracles, las maravillas, and wonders, la manifestación de los dones and the manifestation of the gifts como el propósito de Dios. as the purpose of God. Por supuesto, mis amados And hermanos, of course, my beloved brothers, que en una iglesia that in a church donde Cristo está siendo formado, where Christ is being formed, esa iglesia abraza milagros this church embraces y miracles sanidades. and healing. Por supuesto que cuando se ora por las necesidades de los Of hermanos, course, that when we pray for the healingness of brothers, Dios hace maravillas, God does wonders. pero después de eso But then after this, ya se acabó. it's over. Ya el centro, después de que pasó eso, The center, once all of this is over, ya no son los milagros. is no more miracles. Ya no es el aceite que baja por las paredes del templo. It is not the oil that comes down pouring from the walls of the temple. Ya no es el polvo de oro que la gente ve en el piso. It is not the golden dust that people see on the floor. No sé si están entendiendo esto, mis amados I hermanos. don't know if you're understanding this. El centro de la The iglesia center of the church no es nada de eso. is none of this. El centro de la The iglesia center of the church no son cosas que suceden. are not things that happen. El centro de la The iglesia center of the church es una persona is a person que resucitó de entre los that muertos resurrected from the y su dead. nombre es Cristo Jesús. And his name is Jesus Christ. La iglesia The church no debe estar atrás de señales y maravillas, should not be behind signs and wonders, porque esto because this va a opacar la persona de Cristo. will cloud the person of Christ. Y eventualmente And sooner or later, la iglesia se corromperá. the church will be corrupted. Nosotros no seguimos las señales. We do not follow signs. Las señales nos siguen a The nosotros. signs follow us. La iglesia vive para Cristo The church lives for Christ y no para señales y and maravillas. not for signs and wonders. No nos reunamos Let's not gather para milagros y señales. for miracles and wonders, Nos reunimos but we gather para expresar to express y manifestar and manifest a Cristo Jesús. Christ himself. Número 5. Number 5. Esta es otra vaca muy sagrada. This is another sacred cow. No nos reunimos We do not gather para salvar a Israel. to save Israel. Wow. Esto es tremendo, hermanos. This is tremendous. Y cuando voy a hablar de esto, And when I speak of this, quiero hablar de la grande influencia I want to speak of the great influence que muchos hemos tenido por mucho tiempo, that many of us have had for a long time, de todo lo que se ha estado hablando y se seguirá hablando de Israel, que el reloj profético de Dios y que de el 666 y que la marca de la bestia, que los tiempos finales, que el falso profeta. Bueno,
And when we speak of this, I want to talk about the influence of the end of times, the mark of the beast, the false prophets, the 666, the things that have been so much talked about and interested and that have come and influenced us. He enseñado mucho acerca de eso. I have taught a lot about this. Pero déjeme decirle algo que es muy importante. But let me tell you something that is very important. Todas estas cositas son interesantes, All of these things are very interesting, pero no tienen absolutamente nada que ver con el eterno propósito de Dios. but they have nothing to do with the eternal purpose of God. Lo puedes estudiar, You can study it todo lo que quieras. all you want. Solo te anticipo I only want to tell you que nada de eso contiene alimento espiritual. that none of this contains spiritual nutrients. Nada de eso alimenta tu espíritu. None of this will feed your spirit. Puedes estudiar You can study todo lo que tú quieras as much as you want de este tipo de temática, about this theme, pero topic, la iglesia del Señor but the church of the Lord no se reúne does not gather para discutir el fin del to mundo argue about the end of times, o los tiempos finales the end of times, o acerca del pueblo de Israel. or about the people of Israel. No olviden, mis amados hermanos, Do not forget, my beloved que brothers, aún el libro de Apocalipsis, that even the book of Revelation, su tema principal its main topic no es la is bestia, not the beast, no es el falso it's profeta, not the false prophet, no es el it's 666. not the 666, El libro de Apocalipsis but the book of Revelation se trata is about no de la revelación de un personaje, not about the revelation of a person, sino de la revelación de un resucitado. but a revelation of a resurrected, Y es Cristo. and that is Christ. Si no ves a Cristo If you do not see Christ en el libro de in Apocalipsis, the book of es Revelation, porque no it's entendiste because you didn't el understand propósito de ese libro. the purpose of this book. ¿Sabes cómo ese libro se ha usado a través de la historia? Do you know how this book has been used throughout history Para meterle miedo a la gente, to bring fear to people, para meterlos en congregaciones, to put them into congregations? porque si te dejas marcar Because if you let yourself be marked con la marca en la frente o en tu mano, with the mark on your forehead or on your que ya hand, nació el anticristo, that the Antichrist is que here, está en Europa, that is in Europe, que tiene una that marca. has a mark. ¿Cuántos saben, hermanos amados, How many of you know, my beloved brothers, que de ese tiempo atrás se ha estado hablando de esto? from times this has been talked about? ¿Cuántos saben How many of you know lo que se decía de Mikhail Gorbachev? what they used to say about Michael Gorbachev? Cuando la gente, cuando veía que él tenía una marca, When people would see that he had a mark, ¿cuántos predicadores y maestros how many preachers and teachers decían que él era el anticristo? would say that he was the Antichrist? ¿Cuántos saben How many of you know que predicadores y maestros, that preachers and teachers, aún en el año 2000, even in the 2000, in the year con el 2000, famoso Y2K, with the famous Y2K, se hicieron millonarios, people became millionaires, escribiendo libros writing books, y metiéndole miedo a la and gente, putting fear in people, porque decían que ese era el tiempo final. because they would say that that was the end of time. ¿Sabe la cantidad de creyentes Do you know the amount of believers que le sirven a Cristo no por amor? that follow Christ not because of love? Esto es algo tan tremendo, mis amados hermanos. This is something so tremendous, my beloved brothers. Hay gente que le sirve a Dios por miedo. There are people who serve God because they're fearful. ¿Por qué? Why? Porque tienen miedo Because they're scared de perderse en la gran tribulación. to be lost in the grand tribulation. Es triste, pero esa es la gran realidad It's sad, but it's the truth. de la mayoría del evangelio. That the majority of the gospel, Tú y yo me and you, no nos reunimos we do not gather para discutir los tiempos finales to discuss the end of times o para salvar a or Israel. to save Israel. El libro de Apocalipsis The book of Revelation trata con la persona de Cristo. talks about the person of Christ. Por eso cuando el libro de Apocalipsis This is why when the book of se Revelation, trata de hablar de Israel when we speak of Israel o de la nación santa or the holy nation en los tiempos finales, in the end of times, lo que tú estás escuchando, pon mucha atención. Yo he hablado y enseñado por años acerca de esto. I have taught about this for years about this. Todos son especulaciones. All of it is just speculation.
Todos son opiniones. All of it is opinions. Todos son deducciones All of these are ideas, e imaginaciones y filosofías. imaginations, and philosophies. Porque todos los estudiosos Because everyone who has studied de ese libro, of this book, tanto es así, mis amados hermanos, it is so much this way que todos los más grandes escatólogos que ha habido y que hay todavía en la actualidad, that the most people that have learned this until now, ni entre ellos se han podido poner de acuerdo they haven't even been able to come in agreement until today en la forma en cómo lo interpretan. in the way that they interpret it. Creo que en un futuro I believe that in the future vamos a tener un estudio We del will- libro de we Apocalipsis, will have a study about the book of Revelation, pero desde una forma responsable, but in a responsible form, de una forma in a consistente, consistent form, conforme a la realidad de Dios according to the reality of God en el nuevo pacto. in the new covenant. Número 6. Number 6, No nos reunimos, we do not gather. esa es otra vaca sagrada, This is another sacred cow. para suplir las necesidades de otros o por el beneficio de otros. To supply the needs of others or the benefits of others. Todos tenemos profundas necesidades. We all have deep needs. Tenemos necesidades de pertenencia, We have a need to be accepted, tenemos necesidad de ser aceptados. to be accepted. A nadie le gusta ser rechazado No one likes to be rejected o criticado. or criticized. Ninguno de nosotros None of us, fue creado we were created para resistir cosas to resist things que a veces se viven entre nosotros. that sometimes are lived amongst us. La mayoría de los cristianos The majority of Christians, buscan las iglesias they look for churches para que se suplan sus so necesidades. that their needs are met. El problema es The problem is que después de un tiempo, that after some time, algunos dicen, some say, ya esta iglesia this church no suple mis does necesidades. not supply my needs. ¿Y qué crees que hacen? And what do you think they do? Se buscan otra congregación They go and look for another congregation. y así se la pasan, And that's the way that they'll spend their life. porque todo en sus vidas Because everything in their life está centrado is centered en suplir sus in necesidades. supplying their needs. Y en algún momento se desaniman. And in a moment, they get discouraged. Todo aquel que se congrega Everyone who is congregating para su propio beneficio, for their own benefit, and eventualmente eventually, dejará de they congregarse. will stop Y congregating. si se congrega, And if they congregate, será un estorbo para la obra. will be something that disturbs the work. Toda congregación, All congregation, no importa qué bien esté siendo edificada, no matter how good it's being edified, pasará por temporadas de sequía, mis amados hermanos. will go through a time of dryness. Y cuando eso pase, And when this happens, se va a revelar it will be revealed quién verdaderamente vive para Dios who truly was living for God y quiénes viven para ellos mismos. and who was living for themselves. Por lo tanto, So, no nos reunimos we do not gather para nuestro beneficio personal. for our personal benefit. ¿Estarás tú dispuesto Are you willing? o dispuesta Are you willing de ser to parte be part de un grupo de creyentes of a group of believers que no viven para sí mismos, that do not live for themselves, sino para el cumplimiento but that live for the fulfillment del eterno propósito de Dios? of the eternal purpose of God? Número 7. Number 7, No nos reunimos we do not gather para lograr títulos y posiciones. to accomplish titles and positions. Esto es algo que ha dañado tanto la iglesia. This has damaged church so much. Yo he visto con los años I have seen throughout the years hombres y men mujeres and women que tienen ambiciones ocultas that have ambitions that are hidden, y sirven and they only work no para ministrar al Señor not to minister the Lord y a sus and hermanos, His brothers, sino para lograr títulos y posiciones. but to be able to reach a title and a position. Si no les dan If they do not, los títulos o cargos if they are not given titles or a position y reconocimientos, and recognitions, terminan yéndose de la they congregación. end up leaving church. ¿Estarás tú dispuesto Are you willing a vivir en el anonimato, to live in the hidden, a nunca recibir un to título, never receive a title,
a nunca ser reconocido to never be recognized, y aún así and even that way, a entregarte a la edificación del cuerpo. to give yourself to the edification of the body. Si no lo estás, If you are not, entonces hay motivos then there are reasons que tienen que ser llevados a la cruz. there are things that have to be taken to the cross. ¿Sabe cuántas congregaciones Do you know how many congregations se han dividido? have been divided? ¿Cuántas How iglesias many churches se han have lastimado? been hurt? ¿Cuántas How familias many families se han fragmentado have been fragmented porque motivaciones ocultas because hidden motivations de of reconocimiento recognitions impulsan a las personas that will push people a dividir iglesias, to divide churches, a romper to ministerios, break ministries? a comenzar iglesias. Ponga mucha atención a esto. And pay attention to this, to start ministries, A comenzar to iglesias start churches o ministerios or ministries que Dios nunca ha ordenado que se comenzaran. that God never ordained to begin. Pero había motivaciones But escondidas there were hidden motivations que eventualmente saldrán a la luz. that eventually will come to light. Creo que el liderazgo I believe the leadership que debe estar presente en la that iglesia, needs to be present in church, y creo también en el reconocimiento and I also believe in the recognition de las funciones of ministeriales the ministry functions como apóstol, as apostles, como profeta, prophets, como evangelista, evangelists, como pastor, pastors, como maestro, and as a teacher, como ancianos, as an elder, como diáconos. as a deacon. Pero la realidad But the reality es que si usted le quita el título, is that if you take away the title, muchos de ellos desaparecen many people would disappear de las congregaciones. of the congregations. En muchos casos In many cases, se ha diluido tanto la the función function has been diluted que tenemos that títulos we have titles sin saber cuáles son las funciones. without knowing functions. Hoy se le llama apóstol Today we call an apostle a alguien que es un buen diácono, someone who's a good deacon, y se le llama pastor and we call a pastor a alguien que atiende el sonido. that attends to the sound. Se le llama maestro We call teacher a alguien que dio una clase. that gave a class. Este es un tema This is a topic que necesita desesperadamente atención, that needs desperate attention porque hay toda una generación because there's an entire generation que cree que ministerio that believe that ministry es recibir is títulos to receive titles y ser ungidos por un and to apóstol. be anointed by an apostle. En este tiempo During this time, se hace cualquier cosa we do just anything por un título. for a title. Hasta los puedes comprar por internet. You can even buy them on the internet. No quiero hablar de eso. I don't want to talk about this. Eso es lo que ha dividido a las iglesias. This is what has divided churches. Eso es lo que ha lastimado a las This iglesias. is what has hurt churches. Eso es lo que ha seccionado a muchas And familias. this is what has sectioned many families. Porque hay motivaciones Because there's motivation de ser reconocidos to be recognized y ser and seguidos. to be followed. Porque creen que la iglesia Because they believe the church consiste en ir creciendo consists of keep growing en títulos y in posiciones. titles and positions. En el primer siglo, In the first century, el enfoque no eran los the títulos, focus was not titles. el enfoque The focus era el servicio, was service. el The reconocimiento recognition era orgánico. was organic. Pudiera hablar tanto de eso. I could speak so much of this. Por ejemplo, ¿cuántas cosas ha cambiado la iglesia en cuanto lo humano se ha introducido? In which how many things have been changed in church because of human things being inputted. Cuando yo digo que el reconocimiento era orgánico, When I say recognition was organic, es porque cuando vemos, por ejemplo, en Hechos 6, when we see, for a fact, in Acts 6, la función de los primeros diáconos en la the iglesia, function of the first deacons in church, esto no fue algo que se dio por una votación, como muchos han creído o han interpretado humanamente. this wasn't by voting, as many have interpreted and have been doing it humanly speaking. Esto fue orgánico. This was organic. Los apóstoles le dijeron a la congregación: The apostles told the congregation, busquen,
look for. entre ellos y les dieron las características. And look amongst them for characteristics that they Y have. ellos dijeron, And they said, pues eso que están diciendo los apóstoles they said, well, these people that the apostles are saying, son Felipe, son Esteban, son Prócoro, son Nicanor, Parmenas, etc. is Prochorus, Stephen, and all these others, Se dio orgánicamente, and they were just given, it was given just organically, basado en la madurez based on maturity. que se mostraba en el servicio, That was shown in the service, no en el título not in the title que se le daba a la persona. that was given to a person. Lo que necesitas entender What you need to understand es cuál es la gracia, is what is the grace, cuál es el don what is the gift, y la and función the function, en el cuerpo, in the body, y la gente and people va a ver a are Cristo going to see Christ expresado a través de ti. expressed through you. No estoy hablando I am not speaking de invalidar to invalidate o or menospreciar belittle el the protocolo protocol de llamarle a of alguien calling someone apóstol, profeta, etcétera, apostle, prophet, or whatever. sino lo que estoy hablando es de la But realidad I'm speaking of the reality de esas funciones. of these functions. Número 8, entonces no nos reunimos, dijimos ahora, no nos reunimos para lograr títulos y posiciones. Número 8, Number 8, no nos reunimos we do not gather para discutir teología o doctrina. to discuss doctrine or theology. Son vacas sagradas. These are sacred cows. Solo existen 3 tipos de creyentes There's only 3 types of believers that exist, o 3 tipos de cristianos. or 3 types of Christians. Número 1, Number 1, los pensadores. the thinkers. Número 2, Number 2, los emocionales. the emotional. Y número 3, And number 3, los hacedores. the doers. Y estas 3 categorías And these 3 categories son las que representan are the ones that represent a todas las denominaciones que All- hay hoy en día en el cristianismo. all of the denominations that there is in Christianism. Voy a ejemplificarlo. I am going to go deeper. Los presbiterianos, por ejemplo, The Presbyterians, for example, y las iglesias tradicionales and the traditional churches son los pensadores. are the thinkers. Los pentecostales The Pentecostal y las iglesias avivadas and the revived church, son los the emocionales. churches are the emotional. Por eso ustedes escuchaban que los pentecostales les llamaban a los presbiterianos y a los metodistas les llamaban los fríos. This is why you would see that they would call the Methodists and the others the cold. Y ellos And they miraban would see, a los tradicionalistas, and they would see the traditionalists, bueno, los tradicionalistas miraban a los pentecostales como locos. the traditionalists would see the Pentecost as crazies. Decían, estos son puras emociones, They would say that these are nothing but emotions, pero no tienen cabeza. but they didn't have any head. Tienen mucho espíritu, They have a lot of spirit, pero no tienen palabra. but not word. Los otros decían esto, tienen palabra, pero no tienen espíritu. And the other would say they have word, but they don't have spirit. Y había otro grupo en medio de ellos, And there was another group in the middle of them, los bautistas the Baptists y fundamentalistas. and the fundamentalists. Y estos son los hacedores. And these are the doers. Por eso ustedes ven This is why you see que la mayor cantidad de manuales y libros de that the estudio majority of manuals and studies y la mayor parte de la evangelización del mundo and the majority part of the world La- of evangelism of la han the world, hecho los bautistas the Baptists have done y las so, iglesias fundamentalistas, and the fundamentalist church, porque ellos creen because they believe en ese asunto in these things de siempre estar haciendo. of always doing. Toda denominación en el mundo All denominations of the world, cae they fall dentro de estas 3 categorías. and within these 3 categories. Por eso hay congregaciones There's congregations que solo les interesa la doctrina. that are only interested in doctrine. Por eso todos quieren que la iglesia This is why they only want the church, sea su propia imagen, for the church to be its own image, no la imagen de Cristo. not the image of Christ.
sino según su propia imagen. but according to their own image. Y el asunto es And the thing here is que la iglesia de Cristo that the Church of Christ, no se especializa it's not specialized en cosas. in things. Nosotros no nos especializamos en cosas, We are not specialized in things, sino en una persona. but in a person. El apóstol Pablo Apostle Paul, no dijo que tenía dolores de parto he never said he had birth pains hasta que todos conocieran la teología until everyone knew the theology, y más la teología sistemática. and more the systematic theology. Sino él dijo But he que said tenía dolores de parto that he had birth pains hasta que Cristo until Christ fuera formado en was ellos, formed in him, y esto and this se lo dijo a la iglesia de Galacia. he told the Church of Galatia. Nosotros nos especializamos We are specialized en una persona. in a person. Esa persona es Cristo. This person is Christ. Es el todo It is the everything en todos. in everything. Si la iglesia If the church se especializa is specialized solo en teologías only in theology y doctrinas, and doctrines, solo tendrá gente it will only have people estudiando la Biblia, in studying the Bible buscando en qué creer. and always seeking what they should believe. Si la iglesia If the church, se congrega if the church congregates solo para sentir el Espíritu, only to feel the Spirit, solo para ver el poder de Dios, only to see the power of God, para que el Espíritu Santo se so manifieste, that the Holy Spirit is manifested, cuando no sienten algo, when they don't feel something, ¿sabes lo que sucede inmediatamente? they know what it felt right away. Piensan que Dios los abandonó, They feel that God abandoned o que them, hay pecado en medio de or ellos, that there's some type of sin, o que algo está or mal, something is wrong, que Dios los ha dejado. that God has left them. Y si es conforme And if it's according a los hacedores, to the doers, esta gente siempre está trabajando, these people are always working, y lo que están haciendo and eventualmente what they're doing eventually es quemarse is burning themselves para out, luego vivir frustrados so that then they're living porque frustrated perdieron el gozo because they lost the joy de ser. of being. Y todos tenemos que entender And we all have to understand de que debemos ser orgánicos that we should all be organic en el cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Así es que no nos congregamos So we don't gather para aprender teología o doctrinas. to learn theologies and doctrines. Yo sé que es duro lo que hemos estado hablando, I know that it's hard what we've been speaking, pero esto es algo que tu espíritu necesita. but this is something that your spirit needs. Número 9. Number 9, No nos reunimos para ministrar al pobre. we don't gather to minister to the poor. Tenemos que ir definiéndonos, hermanos. We have to just start define ourselves, brothers. Jesús dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener con nosotros. Jesus said you will always have the poor, Y a Dios le interesan los pobres. and God is interested in the poor. Y a la iglesia le deben interesar los pobres. And the church should be interested in the poor. Ya que esa era la única comisión As this was the only commission que los apóstoles de Jerusalén that the apostles of Jerusalem, le entregaron al apóstol Pablo they gave to Apostle Paul. allá en Gálatas capítulo 2 y versículo 10. In Galatians 2:10, Ellos le dijeron que no se olvidara de los pobres. they requested that you remember that we only remember the poor. Y el apóstol Pablo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. And Apostle Paul said, in which I was eager to also do. Pero But el propósito the purpose de la iglesia of the church no es is reunirse not to gather para ministrar a las necesidades de los pobres. to minister to the needs of the poor. Número 10. Number 10, No nos reunimos we do not gather para hacer justicia social. to do social order. No hay nada malo There is nothing wrong con la justicia social. with social order. Defender los derechos de los oprimidos, To defend the rights of the oppressed. cuidar a los menos To afortunados. take care of the less fortunate. Pero déjeme decirle But let me tell you que Dios no nos llamó that God did not call para us andar con pancartas haciendo manifestaciones to be outside with signs making manifestations. y mucho menos para estar hablando esas cosas a la iglesia, Or to be speaking to the church of these de things. tal
manera in such a way que esa tampoco es la razón that this is not the reason por la cual la iglesia se reúne. why we should be gathering. Número 11, Number 11, no nos we reunimos do not gather tampoco para cambiar el orden social. to change the social order. Nosotros no pertenecemos a ese orden. We are not part of this order. Pertenecemos al reino de Dios. We are part of a kingdom of God. Eso no significa This doesn't mean que no somos testigos that we're not witnesses de este sistema, of this system. pero ¿sabes cómo somos testigos al mundo? But you know how we are witnesses to the world Cuando le mostramos when we show the world que somos una that comunidad we are a community que vive para otros principios, that live for other principles. que somos una comunidad que vive para otros valores That we are a community that live for other values. y por una vida totalmente And diferente for a life that is completely different a lo que el mundo le llama vida. than what the world calls life. Vivimos por medio de la vida de Cristo en We nosotros. live through the life of Christ in us. Cuando el orden social When the social order ve esa vida, sees this life, ve esos valores, sees these values, ve esos principios, these principles, lo que ve es el reino what they see is the kingdom que viene de otra esfera that comes from another atmosphere que no es de esta tierra. that is not of this earth. Eso fue lo que trastornó al imperio romano This is what turned around the Roman emperor cuando vieron aquellos expaganos when they saw the ex-pagan dejando su paganismo leaving the paganism y se amaban los unos a los and that otros, they loved one another. vivían por otros. They live for others. Esto es tan maravilloso, mis amados This hermanos. is so marvelous. my Ellos brothers. veían que se cuidaban los unos a los They would otros, see that they would take care of one another. que unos vivían por los otros. That they would live for one another. Ellos vivían por otros valores. They live for other values. Y eso es lo que la sociedad podía ver. And that's what society could see. Por otros principios, Because of other values. por una vida totalmente diferente. For a life that was totally different. Porque estaban totalmente concentrados Because they were totally concentrated en la comunión in the communion con el Hijo with the Son. y el Hijo con el Espíritu. And the Son with the Spirit. Eran una colonia They were just a colony del cielo of heaven. viviendo en la tierra. Living here on earth. Y número 12 y final. And last one. Tampoco no nos reunimos. We do not gather. Esto es otra vaca sagrada. It's another sacred cow. Para recibir profecías personales. To receive personal prophecies. Por supuesto Of course, que creo that I believe en la profecía personal. in the personal prophecy. Lo repito. And I repeat, Por supuesto que creo en la profecía personal. of course, I believe in the personal prophecy. Siempre y As cuando long as esta esté centrada en Cristo this is centered in Christ y no te lleve al borde de la locura. and does not take you to become crazy. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque yo he visto profecías Because I have seen prophecy, personales personal prophecy, destruir el destino destroy the destiny de ministros, of ministers. personas que he visto confundidas People that I have seen confused. el resto de sus vidas por una profecía personal The rest of their lives because of a personal prophecy. que un profeta That a prophet con buenas intenciones with good intentions pero poca revelación de Cristo but few revelation of Christ le habla. gets given to He them. visto gente I've seen people que le soplan sus egos para que ustedes lo entiendan mejor. I've seen people that will blow into your ego. Cuando se les dice antes de tiempo When they are given a prophecy before they should have, que Dios los va a usar that God will use them para transformar todo el mundo, to transform the entire world. que son That apóstoles, they're apostles. que Dios les entregó la ciudad. That God has given the city to Y them. cuando estos llegan And when these fellows reach a los 15 años, the 15 years,
de haber recibido esa palabra after receiving the word, con las mismas 10 personas en su congregación, with the same 10 people in their congregation, lo primero que se the preguntan, first thing is that they ask, ¿qué estaré haciendo mal? what could I be doing wrong? Si Dios me dijo que yo iba a tener la iglesia más grande en esta ciudad. If God told me I was going to have the biggest church in the city. Nota cómo este tipo de profecía Now note how this type of prophecy, lo que hace es provocar a la carne what it does is provoke the flesh y a los vicios del viejo hombre. and the addictions of the old man. La profecía en el Nuevo The Testamento prophecy in the New Testament, completamente está dada para edificar it is completely given to edify, a los santos en to Cristo, the saints in Christ, no para presentarles un cuadro not to present a frame de superación personal. of superior motivation for ourselves. Y los ricos que van a ser, And the rich, what will they do? porque ellos van a llegar a ser la cuarta persona de la Trinidad. Because they're going to be the fourth person in the Trinity. He visto cómo la gente se ha destruido, I've seen how people have been destroyed. familias y ministerios, Families and ministries. gente que va a buscar profecías personales People that go and seek personal prophecy. y ahí alguien le susurra en el oído And somebody whispers in their ear. y luego van a su And then congregación they go to their congregation a causar un problema to cause a problem. porque Dios les dijo Because God told them que les iba a usar en las that naciones, God was going to use them in nations. pero no pueden ni siquiera ser responsables en su propia iglesia local. But they can't even be responsible in their own local church. No nos reunimos para eso. We do not gather for this. Aun y cuando, y tengo que aclarar esto, And even when, and I want to make this clear, cuando nos when reunimos, we gather, van a pasar estas these cosas, things are going to happen. pero ese no es el propósito por el cual nos reunimos como But iglesia. this is not the purpose why we should gather in church. Esto que le voy a decir es clave, mis hermanos amados. This that I am saying is key. Hay una temporada para cada cosa. There is a season for everything. Hay que saber We discernir need to learn how to discern en qué temporada in what season tiene el Señor a cada una de nuestras the congregaciones. Lord has in each one of our congregations. Porque si continúas haciendo algo, Because if you continue to do things, cuando la temporada de eso ya pasó, when that season is over with, te vas a quemar, you will get burned out. vas a sufrir You're pérdidas gonna suffer losses. y serás inefectivo. And you will be ineffective. Por eso ministerios de evangelismo, This is why ministries of evangelism que la gente de la iglesia no discierne, that the people from church cannot discern, que no es temporada de that evangelismo, it's not a season of evangelism. se frustran. People get frustrated. Y así con cada And ministerio. with each ministry, Recuerdo cuando salieron los grupos de la danza. I remember when the dance group came out. Bueno, ahora no estamos teniendo servicios, Now we're not having services. pero lo más preocupante es que en muchas iglesias ya después no había servicio, sino había danza. And the most worrisome thing is that now there wasn't no more services, but there was only a dance service. Hoy tenemos jóvenes Now we have youth que pueden estar ensayando hasta 8 horas that could be practicing for up to 8 hours para una alabanza o para una danza, for a dance or for a praise para el domingo. for Sunday. Pero nadie los encuentra But no one finds these young people cuando se está impartiendo palabra when revelada. when a revelation, a word of revelation is being imparted. Tienen tiempo para estar ensayando los movimientos, tienen tiempo para estar ensayando las notas, los tonos, los coros. They have time to practice the sing, to do many practices for dances and movements, Pero no tienen tiempo but they have no time para la palabra. for the word of God. Amen. No tienen tiempo They have no time para mostrar to show el propósito de Dios the purpose of God en Cristo. in Christ. Hay que identificar We need to identify las the temporadas, seasons, las temporadas de los milagros, the seasons of miracles, las temporadas para el evangelismo, the seasons for evangelism, las temporadas para desarrollar doctrina y teología. the seasons to develop doctrine and theology.
Hay temporadas para la manifestación de los dones espirituales, There are seasons for the spiritual gifts, pero no son la razón but they are not the reason por la cual nosotros nos congregamos. why we are congregating. Hay una sola razón There's only one reason por la cual nos in reunimos, which why we gather. y esta And es this is lo que vimos en Romanos 11:36. and what we saw in Romans 8:36. Porque de Él, Because of him y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. because it is through him and it is in him and by him that all things are, and it's to the glory of the Father. Amen. Lo voy a repetir porque con esto vamos a terminar el día de hoy. Because this is what we're going to end with today. Hay una sola There's razón only one reason por la cual nosotros nos congregamos. that we should be congregating. Hay una sola razón por la cual nosotros nos reunimos. There's only one reason why we gather. Y esta es And this is, porque de and Él it's because for him, y from por him, Él, and through him y para Él and to Him son todas las are cosas. all things. A Él sea la To gloria him be the glory por los siglos eternos. forever. Amen. Amén. Hay un lugar, mis amados hermanos, There is one place, my beloved al brothers, cual el Señor quiere llevarte. in which God wants to take you. Y es mucho más allá And it goes beyond de donde tú has estado where you have been hasta el día de hoy. until today. La próxima semana Next week, voy a I concluir will conclude con esta serie with this series del eterno propósito de Dios, of the eternal purpose of God, con la ayuda y el favor de Dios, with the help and favor of God, y con su gracia. and by His grace. Después continuaremos Later we'll continue hablando otro tema que creo que es muy relevante para este tiempo, speaking of a topic that I believe is very relevant to this time, que es la revelación del misterio. and that is the revelation of the mystery. Que sigan disfrutando este domingo, mis amados hermanos. Continue to enjoy your Sunday, my beloved brothers. Les enviamos un abrazo We afectuoso send a big hug to everyone, a todos los que han estado viendo este video to everyone who's watching the video, y a todos los que lo van a seguir viendo en estos and días. to everyone who's going to continue to watch it. Deseamos que la gracia We desire that the grace y la paz and the peace de nuestro Padre of our Celestial Heavenly Father y de nuestro Señor and of our Jesucristo Lord Christ sea con cada uno de ustedes. can be with each one of you. Y mañana And tomorrow, estaremos por esta we plataforma will be in this platform estudiando studying acerca del orden de Melquisedec. about the order of Melchizedek. Que disfruten el resto del día. And please enjoy your day. Bendecidos, mis amados. Blessed.